¿Qué pasaría si te dijera que el lugar donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos no está donde crees que está? En este video te voy a contar una historia increíble, una historia que está sacudiendo los cimientos de la historia religiosa, una historia que está desafiando las creencias de millones de personas, una historia que está cambiando la forma de ver las cosas. Te voy a contar la historia del monte Sinaí en Arabia Saudita. El monte Sinaí es uno de los lugares más sagrados del mundo, un lugar que tiene una importancia fundamental para las 3 grandes religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es el lugar donde, según la Biblia, Dios se manifestó a Moisés y le entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos, los principios básicos de la moral y la religión. Es el lugar donde, según el Corán, Moisés habló con Dios y recibió su guía. Es el lugar donde, según la tradición, los israelitas acamparon durante su éxodo de Egipto y adoraron al becerro de oro. Pero, ¿dónde está el monte Sinaí? Durante siglos se ha creído que el monte Sinaí se encuentra en la península del Sinaí, en Egipto, donde hay una montaña llamada Jebel Musa, que significa montaña de Moisés en árabe. Sin embargo, hay quienes cuestionan esta ubicación y proponen que el verdadero monte Sinaí está en otro lugar, en un lugar que ha sido ocultado y protegido por las autoridades saudíes, en un lugar que ha sido explorado por aventureros y arqueólogos, en un lugar que ha sido documentado por investigadores y periodistas. Ese lugar es Arabia Saudita. ¿Cómo es posible que el monte Sinaí esté en Arabia Saudita? ¿Qué implicaciones tiene que el monte Sinaí esté en Arabia Saudita? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video, donde te vamos a mostrar las pruebas que apoyan esta hipótesis, las dificultades que enfrentan los que quieren acceder a este sitio y las reacciones que provoca este descubrimiento. Te invitamos a que te quedes hasta el final, donde descubriremos el monte Sinaí en Arabia Saudita. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Comencemos. El monte Sinaí es el preludio del monte Sión celestial, donde Dios mora en gloria con su pueblo. Este significado se amplía al sermón de la montaña de Jesús, que exhorta a sus discípulos a vivir el espíritu de la ley, resaltando una conexión con lo divino. Además de la redacción literal, las narrativas bíblicas relacionan el monte Sinaí con la transfiguración de Jesús, un acontecimiento clave donde tuvo una experiencia transformadora en presencia de Moisés y Elías. Dentro de la fe judía, el monte Sinaí se considera el lugar más sagrado de la tierra, donde se produjo un encuentro singular con Dios, creando una conexión directa entre la humanidad y lo divino, una síntesis de interacción espiritual y física. Esta perspectiva se ajusta perfectamente a los principios fundamentales del judaísmo, donde las prácticas religiosas sirven como un medio para acortar la distancia entre lo divino y los aspectos mundanos de la vida cotidiana. Asimismo, la tradición judía establece una conexión profunda entre el acto fundamental del monte Sinaí y Abraham, que demostró su disposición a sacrificar a su hijo Isaac. Este suceso fortalece la creencia de la comunidad judía en su condición de elegidos y su alianza con Dios, inculcando un compromiso de respetar los mandamientos y enseñanzas sagrados que les fueron otorgados. El significado temático del monte Sinaí se acentúa más en el libro de Deuteronomio, donde Moisés recuerda a los israelitas la esencia de su pacto divino y la obligación ineludible de cumplir las leyes de Dios. Dentro del contexto cultural y religioso judío, el monte Sinaí asume un papel simbólico que representa la identidad colectiva y el destino del pueblo judío como los elegidos de Dios. El Corán también reconoce la gran importancia del monte Sinaí, retratado como el terreno sagrado donde Dios habló con Moisés, confiándole su mensaje y el comportamiento del pueblo según los principios establecidos por Dios. Además, la montaña sirve como símbolo de la unión entre la humanidad y la divinidad, enfatizando el vínculo esencial entre Dios y su pueblo. Destaca la importancia primordial de la obediencia y el cumplimiento de sus mandamientos dentro de las religiones abrahámicas. Las narrativas islámicas alaban a Moisés por su paciencia y obediencia ejemplares, resaltando su papel como mensajero encargado de comunicar el mensaje de Dios al faraón y sus súbditos. Además, la montaña Bek es una demostración conmovedora de la misericordia de Dios,
manifestada por el perdón concedido a los israelitas a pesar de sus faltas, acompañado por la entrega de un nuevo conjunto de leyes a Moisés. En las enseñanzas cristianas, el monte Sinaí encarna el profundo camino de fe que simboliza la aspiración de la santidad y el intenso deseo de acercarse al sentido de Dios. La montaña resuena en las tres principales religiones abrahámicas, pero su ubicación exacta permanece envuelta en un misterio. Después de haber comprendido la profunda importancia del monte Sinaí en el tejido de las tres religiones, profundicemos ahora en la interesante búsqueda para determinar su ubicación exacta. El esquivo monte Sinaí, ubicado durante generaciones, el consenso señaló a Egipto, específicamente a la esquina suroeste, cerca de la frontera con Israel y la península del Sinaí. Este pico imponente, que alcanza aproximadamente 2.285 metros sobre el nivel del mar, tenía un estatus sagrado como el sitio más sagrado del judaísmo. Un hito clave en esta ubicación propuesta es el monasterio de Santa Catalina, ubicado en la península del Sinaí en Egipto, construido en el año 527 después de Cristo por el emperador Justiniano I. El establecimiento del monasterio fue impulsado por quejas de los monjes ermitaños de la zona que buscaban un asentamiento permanente. El monasterio de Santa Catalina se erige como una de las instituciones monásticas más antiguas e importantes del mundo, que cuenta con un rico legado histórico. Significativamente, este venerado monasterio es el hogar de la biblioteca en funcionamiento continuo más antigua del mundo, que alberga manuscritos y libros antiguos que datan del siglo I. La grandeza arquitectónica del monasterio, con un sorprendente diseño bizantino, junto con su impresionante colección de iconos, atrae a peregrinos de todos lados. A lo largo y ancho de su recinto sagrado se encuentra la capilla de la zarza ardiente, que se cree que es el lugar donde Dios se comunicó con Moisés a través de la extraordinaria imagen de una zarza ardiente. El monasterio de Santa Catalina tiene una importancia simbólica para los cristianos en todo el mundo y sirve como un importante destino de peregrinación. A lo largo de su historia, el monasterio ha sufrido transformaciones notables. Durante la era del califato fatimí, una capilla preexistente dentro del monasterio se convirtió en mezquita. Esta mezquita fue testigo de un uso regular por parte de los musulmanes hasta el siglo X, bajo el sultanato mameluco. En la actualidad, la mezquita experimenta un uso limitado y se reserva para ocasiones especiales. Después de un periodo de abandono, durante el reinado del Imperio Otomano, a principios del siglo XX, se llevaron a cabo esfuerzos concertados de restauración para revivir y preservar esta estructura religiosa histórica. La difícil ubicación del monte Sinaí sigue siendo un tema de interés y debate persistente, sin una conclusión definitiva a la vista. A lo largo de la historia, se han propuesto numerosos lugares en todo el Medio Oriente como la posible vista original de esta montaña sagrada. Los eruditos examinan diligentemente la Biblia y otros textos históricos en busca de pistas que puedan revelar el paradero de la montaña. Una propuesta que se remonta hasta 1873, el viajero británico, explorador y estudioso de la Biblia. En medio de este enigma, el reciente descubrimiento en Arabia Saudita añade un elemento intrigante a la ecuación. Detalles poco conocidos sobre el monte Sinaí, presentados por ateos, plantean preguntas fundamentales sobre la autenticidad de las narrativas religiosas establecidas. Este descubrimiento podría tener el potencial de transformar las percepciones arraigadas en torno a la historia sagrada y desencadenar un reexamen profundo de las creencias fundamentales. La conexión entre las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, se ve desafiada por este nuevo giro en la historia del monte Sinaí. Los pasajes bíblicos que han sido pilares de la fe podrían enfrentar un escrutinio más intenso a medida que se desentrañan detalles previamente desconocidos. La complejidad de las relaciones religiosas y la interpretación de eventos históricos se ven ampliamente influenciadas por este hallazgo, cuestionando las verdades aceptadas desde hace siglos. Según la tradición, este monte es el lugar sagrado donde Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios, como se relata en el libro del Éxodo de la Biblia hebrea, específicamente en los capítulos 19 y 20. Este evento trae consigo un peso espiritual incomparable, ya que marca el momento en que la voluntad divina
se revela directamente al pueblo elegido. La búsqueda del verdadero monte Sinaí ha intrigado a exploradores y eruditos durante siglos. La creencia, comúnmente aceptada, señalaba a Jebel Musa en el sur de la península del Sinaí como el monte verdadero. Sin embargo, un hallazgo inesperado de ciertos ateos ha sugerido recientemente una conexión entre el monte sagrado y Arabia Saudita. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Continuemos. Este hallazgo cuestiona las percepciones tradicionales y provoca un debate acalorado sobre la autenticidad del lugar sagrado. Aunque inicialmente parece poco probable, la evidencia emergente respalda esta afirmación, desvelando un secreto guardado por las autoridades saudíes. Exploraremos esta revelación, que podría desafiar las creencias firmemente arraigadas de judíos, cristianos y musulmanes. La posibilidad de que el monte Sinaí se encuentre en Arabia Saudita plantea interrogantes profundas sobre la historia bíblica y su impacto en las religiones del mundo. Antes de sumergirnos en los detalles del descubrimiento en Arabia Saudita, es importante comprender la importancia del monte Sinaí. Este lugar tiene un significado profundo para judíos, cristianos y musulmanes, siendo el lugar donde Dios se reveló a Moisés y entregó los 10 mandamientos. Este sitio de importancia espiritual jugó un papel fundamental como el espacio donde Dios transmitió su voluntad y dirección a su profeta designado. Fue en esta montaña específica donde Dios guió a su pueblo hacia la libertad desde la opresión en Egipto bajo el gobierno del faraón. Moisés experimentó varios encuentros divinos en el monte Sinaí, alcanzando su punto culminante cuando recibió los 10 mandamientos. Esta montaña sagrada también sirve como telón de fondo para una parte significativa de los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, la ubicación exacta del monte Sinaí ha sido motivo de constante debate. En los primeros tiempos del cristianismo, se identificó con el monte conocido actualmente como Jebel Musa, la 5ª montaña más alta de Egipto. En el siglo VI, el historiador Josefo sugirió que el monte Catherine, la montaña más alta de Egipto, era la ubicación bíblica real. En el siglo IX, una comunidad georgiana se estableció alrededor del monte Sinaí actual en la península del Sinaí en Egipto, construyendo sus propias iglesias. Algunos manuscritos georgianos de esa época permanecen en el lugar, mientras que otros están resguardados en colecciones privadas. A pesar de las diferentes afirmaciones, todavía resulta complicado alcanzar un acuerdo definitivo sobre la ubicación precisa del monte Sinaí. Algunos plantean que podría localizarse en Arabia Saudita, considerando que Moisés se dirigió en esa dirección durante su exilio. El arqueólogo Emanuel Anati ofrece una teoría alternativa, al sugerir que Har Karkom, una cresta de 2.700 metros en el sur del Negev, corresponde al Sinaí mencionado en la Biblia. Anati respalda su hipótesis al señalar el hallazgo de arte rupestre en esta área que él interpreta como motivos bíblicos. La propuesta de Anati cuenta con el respaldo del profesor Menshe Harel, un geógrafo israelí y experto en estudios bíblicos. El profesor Harel analizó pasajes del libro del Éxodo, como Éxodo capítulo 3 versículo 1 y 2, que describen a Moisés cuidando ovejas cerca de Horeb, la montaña de Dios. Argumentó que esta descripción concuerda con la geografía del sur del desierto de Negev, donde existen áreas adecuadas para la cría de ovejas. Para sustentar su argumento, resaltó las características topográficas distintivas de Jebel Karkom, una montaña en el Negev central que se asemeja a un pico volcánico, lo que coincide con la descripción bíblica del monte Sinaí, rodeado de humo y fuego. El académico Harel llevó a cabo un análisis de varias referencias bíblicas vinculadas con el monte Sinaí, en particular, el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 1 y 2. Estos versículos señalan que los israelitas arribaron al Sinaí tras abandonar Refidim y cruzar el desierto del Sinaí. Harel propuso que Refidim podría estar situado en el oasis de Fion, en el Negev central. Según su hipótesis, esto colocaría al Sinaí cerca de Refidim, lo que fortalecería aún más su argumento. Además del análisis textual, el profesor Harel consideró la evidencia arqueológica en la región, resaltando varios sitios antiguos que podrían estar relacionados con los eventos bíblicos en el monte Sinaí, reforzando su argumento. A pesar de estos argumentos sólidos,
La búsqueda para determinar la ubicación exacta del monte Sinaí bíblico continúa. El debate persiste entre eruditos e investigadores que exploran diversas posibilidades y examinan evidencia histórica, textual y arqueológica. Todo esto debería concluir con el reciente hallazgo realizado por no creyentes en Arabia Saudita. Pero aquí está la pregunta que todos se hacen. ¿Qué se descubrió recientemente en el monte? Sí, los ateos han realizado importantes hallazgos sobre la montaña sagrada del monte Sinaí. Ahora los especialistas creen haber ubicado uno de los sitios más sagrados en la Biblia, a millas de distancia de su ubicación anteriormente asumida. Según sus afirmaciones, han encontrado la auténtica montaña donde Moisés lideró a los israelitas, un lugar descrito en el Antiguo Testamento como envuelto en humo, fuego y truenos. Es en la cumbre de esta montaña que Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. La montaña en cuestión es Jabal Makla, ubicada dentro de la cordillera de Jabal al-Nur, en el noroeste de Arabia Saudita. La Biblia menciona que Dios descendió sobre el monte Sinaí como un fuego, y los no creyentes argumentan que los picos distintivamente ennegrecidos de Jabal Makla sugieren que este es el sitio real. Un experto en el Medio Oriente comentó que una de las principales razones por las cuales los expertos descartan el Éxodo como un mito es debido a la falta de evidencia encontrada en el tradicional monte Sinaí, en la península del Sinaí en Egipto. Sin embargo, ¿qué sucede si estos expertos han estado buscando en el lugar equivocado? Al dirigir su atención hacia la península arábiga, encontrarían evidencia extremadamente convincente que concuerda con la narrativa bíblica. Los picos oscurecidos de Jabal Maa, como si hubieran sido quemados por el sol o el fuego, representan una de estas pruebas. Esta montaña está también cercana a la playa de Nuba, donde los científicos han descubierto senderos terrestres debajo del agua. Se cree que estos caminos submarinos son los pasajes a través de los cuales Dios dividió las aguas para Moisés y los israelitas, tal como se describe en la Biblia. Estos hallazgos desafían las suposiciones anteriores y provocan una reconsideración de nuestra comprensión sobre la ubicación del monte Sinaí. La nueva evidencia arroja luz sobre una posibilidad impactante. El monte Sinaí podría estar ubicado en el noroeste de Arabia Saudí, desafiando las creencias arraigadas sobre su ubicación tradicional en la península del Sinaí en Egipto. ¿Qué opinas de esta nueva hipótesis sobre la ubicación del monte Sinaí? ¿Crees que es posible que el monte Sinaí esté en Arabia Saudí y no en Egipto? Amigos y amigas de YouTube, este ha sido nuestro video sobre la nueva hipótesis sobre la ubicación del monte Sinaí. Esperamos que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar y aprender. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones y sus experiencias sobre este tema. También les pedimos que compartan este video con sus familiares, amigos y conocidos, para que más personas puedan conocer este sorprendente descubrimiento. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan nuestros próximos videos.